no os voy a leer el libro de Petete, pero sí lo quería mostrar. Yo acabo de llegar de Canadá, prácticamente hace una semana, que fui en nombre de Podemos al Congreso de los Sindicatos en Quebec. Como todos los jefes están muy ocupados, el camarada Agustín Huy me delegaron para ir a Montreal a representar a Podemos en el Congreso de los Sindicatos de Quebec. Y decir que allí mismo me encontré como en mi casa. Porque hay una cosa que todo el mundo, yo estando allí, me acordaba mucho de aquí. Porque si la gente supiera cómo el mundo mira a España hoy, por dos cosas. Porque todos los días hay noticias en el extranjero, hoy venían todos los periódicos en el extranjero, la corrupción, esto que se está hablando ahora de lo que ha salido en el Ministerio de Asuntos de la Policía, por decirlo de alguna forma, que la hayan grabado y que se les haya oído decir, les hemos jodido la sanidad, sí, a ver si puedes meter y se lo damos al fiscal y esto lo arreglamos y tal. Eso en cualquier país democrático podrá ser muy liberal, neoliberal, no duraría ni un minuto más en el cargo, ni en Estados Unidos, ni en cualquier parte de Europa y tal. Entonces, en Canadá, allí todo el mundo, ¡oh! Pero ¿sabéis también por qué es conocida la marca España? Por Podemos. Los dos únicos invitados que tenía ese congreso sindical, uno era de Estados Unidos, como era el movimiento obrero, del movimiento que hay en Estados Unidos por la lucha por el salario mínimo, que era $15 la hora, y era un estadounidense que venía de Chicago, que era un chaval, era la hostia, porque el tío explicó cómo poco a poco se va ganando en estados de Estados Unidos, la lucha, etcétera y tal. Fue muy interesante. Y yo luego cerré, eran más de 500 y pico delegados, y allí en la pantalla estaba el logo de Podemos. Insistieron hasta la saciedad. Yo me había leído los documentos del Congreso de allí, y yo empecé interviniendo, porque hay algo que todos tenemos que tener claro. En todo el mundo, allí el propio documento hablaba la crisis del 2008, las privatizaciones, las reformas laborales, la política de austeridad, porque el problema no es un fenómeno solo aquí en España. Hoy estamos viendo la lucha de los trabajadores franceses, porque les quieren poner la misma reforma que tenemos aquí. En Alemania, que dicen que es un chollo cojonudo, en Alemania hay más de 1,5 millones de personas que viven de lo que van de los seguros sociales, es decir, de la caridad y de todas estas ayudas sociales. Es decir, porque los mini jobs de esos de la señora Merkel está generando pobreza. En Inglaterra, este follón de lo que hoy se está votando, en el fondo, es porque hay un retroceso brutal de los derechos. Yo viví 6 meses en Inglaterra. Hay cosas que hoy planteamos en nuestro programa, que allí se llamaba el benefit y el housing, que era lo que nosotros planteamos, renta mínima de apoyo y ayuda a los alquileres, es decir, que ninguna persona pueda tener un mínimo para vivir. Eso es una cosa de sentido común. Pues si las personas no tienen, robarán o huirán. Millones de personas huyen de sus casas y de sus sitios. Allí en Canadá me encontré con una cantidad de gente sin papeles de México. Hay sindicatos propios de los emigrantes sin papeles. Mi hijo hasta esta semana no tenía papeles, mi hijo iba allí. Por eso aproveché la parte política y la parte... Porque yo soy de esos yayos, de los viejos, que nos hemos acostumbrado a internet, de hablar con la familia por el Skype, porque hay 2 millones de españoles que además de negarle el trabajo aquí, hoy les están negando el voto, están estafando, porque tienen miedo, porque cada medida que toman es para garantizar su poder. ¿Y para qué quieren el poder?
Yo, como iba representando a Podemos, me estudié todo el programa. Además, tengo aquí todo preparado porque luego había preguntas. Y yo aconsejo, porque aquí viene, si son 2 minutos es imposible, es fundamental que todo el mundo conozca lo que planteamos. Estos que hablan que somos radicales, que queremos, que somos del comunismo, de lo otro, de no sé cuántas cosas. Yo os aseguro que lo que se está planteando desde Podemos y lo que el mundo mira en nosotros, todos los sectores progresistas, yo tuve allí 4 días de reuniones hasta con economistas y con todo el mundo, porque hoy lo que el mundo progresista está defendiendo frente a los mercados y frente a los acuerdos internacionales como el TTIP y el CETA y otros, es que un puñado de poca gente, y estamos hablando de 200 o 300.000 personas en el mundo, el 1% controla más del 80% de la riqueza en el mundo. Allí en Canadá hablábamos de las empresas canadienses como la Rio Tinto, que es la que controla la minería, controlan más del 70% de la minería del mundo. Ellos mismos se reconocían cómo están destruyendo la naturaleza. Ellos han tenido un incendio muy grande en Alberta, que todavía creo que seguía ardiendo, es como 2 veces Cataluña lo que estaba ardiendo. Las petroleras están porque quieren picar también en el Polo Norte. Y por lo tanto, defender el planeta es también una tarea de los sectores progresistas. Y ahora, en esto de defender el planeta, os voy a recomendar lo que decimos Podemos. Leyendo todo esto, además surgió ahí el debate y las preguntas. ¿Os imagináis un país como el nuestro? Porque allí tienen nieve, llueve, hay mucha oscuridad durante muchos meses del año. Pero nosotros que tenemos un país, que tenemos sol todo el año, ¿os imagináis que esta gentuza que nos gobierna sacan un decreto para que no se pueda hacer el autoconsumo de las placas solares? Y aquí, digo porque este es un ejemplo clave de... Normalmente los ciudadanos nos organizamos y elegimos un gobierno para que gestione nuestra vida. El tema de la sanidad no es un invento, es cuando estamos enfermos tendremos que curarnos, siempre ha habido médicos. Y ojalá no los usemos, porque muchas veces algunos dicen, porque la libertad de elegir colegio, la libertad de elegir médico y tal. ¡Esta es mierda! La libertad es quien tenga dinero, porque aquí hay más rayas, quien tenga dinero. Nosotros nos organizamos y yo pago impuestos y ojalá no necesite nada. O es que vamos al médico por gusto, a pasarme al hospital a pasar un rato. Más porque estás jodido. ¿Y cuándo vas al hospital? Cuando eres viejo, coño. Yo cuando tenía 20 años o 30 años ni me conocía a los médicos. Y ahora soy un cliente. Porque estoy hecho una mierda. Igual que los colegios. Que no tenga hijos dice, pues que no haya guarderías, que no haya colegios. Bueno, si yo no uso el coche, pues que no haya carreteras. Y por lo tanto, hay que tener, ¿por qué tenemos que pagar el plan PIBE que damos para que haya fábricas de coches? Que le den por culo, yo no tengo coches, que se jodan. Y por lo tanto, la diferencia de unos con otros son valores colectivos. La sociedad necesitamos educarnos, porque durante siglos, ¿quién ha controlado los libros, la educación y la cultura? En nuestro país la Iglesia. Durante siglos, porque para mantener esclavos necesitan tener analfabetos y por lo tanto defender la enseñanza pública es exigir la libertad. Porque algunos empezamos a trabajar en este país cuando teníamos 14 años. Los de mi generación terminábamos el cuarto y reválida y a trabajar. Aprendiz, éramos botones, ¿os acordáis? Cuando aprendíamos los oficios. Luego íbamos en las escuelas nocturnas, yo me acuerdo, iba hasta Aljamar y allá aprendí soldadura. Luego, para después. Y así fue nuestra vida. Y así empezamos a luchar. Y empezamos a pensar que era fundamental la cultura y la sanidad. Y en el sur transformamos los cuarteles en universidades. ¿Os acordáis de Leganés? Que teníamos allí la Legión o no sé qué, los tanques. Hoy es la Carlos III.
el Getafe, el cuartel que estaba en la calle Madrid, hoy la universidad. Algunos de mi generación podíamos pensar que nuestros hijos iban a vivir peor que nosotros. Decidme la verdad. Alguien de nosotros que vinimos aquí a las zonas del sur porque eran las zonas industriales. ¿Y en qué han dejado nuestro sur? ¿Dónde están nuestras fábricas? ¿Por qué vinimos aquí a vivir? ¿Qué era el polígono de Cobo Calleja? Ahí estaba todo el metal metido. Bafios, ¿os acordáis? O Leganés, teníamos la Edison. O si venías por la carretera a Toledo, nos encontrábamos el polígono, primero era estándar, Aristain, si vais ahora ya están ahí recogiendo lo que era Reifra, Kelvinato. Y no nos dimos cuenta lo que ellos ya estaban tramando, porque no es una casualidad lo que nos está pasando hoy. Desde hace años emprendieron la tarea de destruirnos. Y eso del liberalismo, de la libertad, que cada uno elija, todas esas cosas, como decían aquí en la sanidad, que cada uno tiene derecho a elegir el médico que quiera. A ver, tú eliges el médico más caro de Madrid, a ver si van a ir, no, te esperas aquí 3 meses, 4 y a lo que... Y si te mandan antes, es un amigo de ellos que han montado una de esas privadas para hacerse ricos, no por nosotros. Y por lo tanto, aquí en este periodo, ahora para estos de estos me he ido preparando, fijaros, ha habido 19 reformas laborales. ¿Os acordáis? Antes los cursos de formación era todo el INEM. Tú ibas al INEM y estaba la cola del paro y al mismo tiempo teníamos los cursos de formación. Yo estoy haciendo un curso en el INEM, decíamos todos, sí, soy electricista, voy a hacer esto, no sé. Señor Felipe González, cuando hacen las reformas esta industrial, ¿os acordáis? El Solchaga, aquello, en ese momento nosotros perdimos 2.700.000 puestos de trabajo. Ellos liberalizan el INEM y ya los cursos de formación, eso que hablan en Andalucía, la corrupción de los cursos, de la que se apuntan y luego no van y luego todo ese rollo, era una forma de dar dinero a mucha gente. Porque aquí la corrupción no solo son de 4, son de un clientelismo tremendo. ¿Cómo alguien se puede pensar? Me preguntaban allí, ¿pero cómo es esto? ¿Qué ha pasado? Porque el fenómeno es que como tantos años, aparentemente con la burbuja inmobiliaria esta, aquí ha habido un momento que en España se construían más pisos que en Alemania, Inglaterra y Francia juntos. Nosotros, al mismo tiempo que aquí se echaba la gente a la calle, ha habido más de 100.000 familias que les han quitado en 2 años. Las estadísticas que sacan son de 2 años. Al mismo tiempo, aquí en este país hay 3.400.000 pisos vacíos. Porque aquí se ha construido, no es que hemos vivido por encima de las posibilidades, es que se ha construido por encima de las posibilidades. ¿Pero por qué? Con esto de Valdemoro hemos descubierto cosas. No hacían colegios, además eran privados, porque cada colegio se llevaba ese sinvergüenza 1 millón. Cada obra pública aquí ha costado más del 30% más. Si aquí el dinero, había un momento, esas autopistas, es normal que España sea el segundo país del mundo en el tren rápido. Vamos, solo nos gana Japón. Es normal. Coño, si no podíamos, ¿quién nos ha hipotecado? Son ellos los que han decidido poner, que han puesto además estaciones del tren rápido. Tú vete a Cuenca o vete a Requena, en medio de la nada, que luego tardan más en coger el autobús y llegar a tu casa que lo que te ha puesto el tren allí. Y al mismo tiempo han jodido trenes de corta distancia que nosotros podíamos resolver perfectamente. Y por lo tanto han primado el coche y su alta velocidad. Porque las dos cosas, el hacer autovías, daba dinero a los sinvergüenzas, y lo otro también, porque era la forma que tenían de pagar a Alemania y a Francia esos privilegios. Porque las deudas, parte que lo que decía el compañero, son a esos bancos, a los bancos franceses y a los bancos alemanes. Y por lo tanto, toda esa situación también ha tenido un poco a la gente, se creían aquí más de uno, también se creían los nuevos ricos, había un fervor, venga, esto era jauja. Yo me acuerdo aquello que nos decía Zapatero, teníamos los bancos mejores del mundo, había el problema, nuestros bancos son solventes y nuestra economía era, vamos, de primera división, éramos todos como la Roja, de los primeros. Y luego explota todo y nos echan la culpa
y nos atacan a nosotros, porque todo era una disculpa. Y esto ya vuelvo a lo que decía al principio. ¡Qué casualidad! Que lo que se habla aquí de recortes se está hablando en el mundo. Lo que se habla aquí de reformas laborales en Francia y en Europa. Porque hay una revolución conservadora. Porque los avances que salieron de la Segunda Guerra Mundial, y por eso cuando se habla que si la socialdemocracia, no sé qué, los avances, porque salíamos de una guerra, y aquellos derechos que se conquistaron, que era ese que se llama el pacto social, aquí se ha dinamitado todo. Aquí la Constitución española se ha quedado en un papel, es una mierda, nadie la respeta nada más que para ellos. No tenemos leyes que nos protejan, ese es el problema. Y ante ese problema, cuando se habla del fin de un ciclo, yo siempre lo he dicho, yo que vengo de la vieja guardia, cuando aparece el 15M, y eso me han preguntado mucho allí, y lo de las mareas, pues yo hablaba de esto, la madre me decía, ¿y eso qué? Y yo explicaba, ante esta situación de que parecía que íbamos, y de momento, a partir del 2008, te dice, no, si tú no eres el quinto, si tú eres de segunda división, si tú eres del sur, que aquí quien manda soy yo, que tenemos un Banco Central Europeo que es antidemocrático, que nadie lo controla, y antes los países, al tener nuestro propio banco y nuestra propia moneda, pues podíamos tener inflación. No sé si os acordáis, los de mi generación, yo me acuerdo que teníamos la inflación, decía, el 20, me acuerdo, los pactos de la Moncloa, estábamos hablando de un 20% de inflación en aquella época, o de un 22%, luego el 9%, el 15%, sí, y hoy el 2%, el 3%, ahora estamos en el 0%, no hay inflación ninguna, pero todos muertos de hambre, porque aquí hay una situación dramática. Algunos me preguntaban, y aquí ya han dado datos los compañeros, y hoy ha salido el dato donde los ricos son más ricos. Aquí hay 13.400.000 personas por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, que al mes no entra ni siquiera para cubrir las necesidades. Las colas no están muy lejos, están aquí. Hay que ir a los comedores, hay que ir a Cáritas, hay que ir... Los informes de los que nosotros usamos en nuestros documentos son los informes de la organización no gubernamental Oxfam. Es decir, cuando dice la pobreza, y la pobreza está golpeando de forma cruel a la infancia española y a la mujer española, porque es donde más se está golpeando, donde más se ceba en estos momentos. Y por lo tanto, ante esa situación, y ante una situación que nunca podíamos pensar la izquierda de este país, era que los derechos que habíamos conseguido con mucha lucha se pudieran ir para atrás. En un momento que tenemos el 50% de paro juvenil en el sur de Madrid, se puede decir que los viejos tenemos que trabajar hasta los 70 años. Es una cosa de loco, porque los cambios tecnológicos que se están dando en el mundo... Yo he trabajado en las telecomunicaciones, y yo me acuerdo cuando hacíamos las centrales telefónicas, que era de aquellos teléfonos que giraban, metías el dedo y hacía... Y aquello era el relay, era todo el metal, teníamos unas prensas, unos tornos. ¿Qué tiene que ver eso con la nueva telefonía? Que ahora con 1 hora de trabajo es como lo que hacíamos antes en 1000 horas de trabajo. Y además la producción en China. Es decir, que ni aquí ya han recortado. Ahora cuando tú vas a una farmacia, os dais cuenta que ya tenemos la tarjeta que te meten y ya tienes todo. ¿Os imagináis los puestos de trabajo que eso quita? Que según te están metiendo la tarjeta, están haciendo el pedido a Cofares para que al día siguiente esa mismo ya llegue, sin pasar por ningún trabajador por medio. ¿Os imagináis que antes ibas con la papeleta, que tenían que tener una administrativa que la cogía? Y yo me alegro, mejor, si con menos horas aumentamos la productividad. Pero esa la productividad hay que negociarla. ¿Cómo se puede decir que no hay que reducir la jornada laboral? Porque si no reducimos la jornada laboral, no habrá trabajo nunca más para nuestra gente. Que nadie pueda mentir. Están mintiendo como bellacos. Porque para que las horas productivas que hoy se necesitan para generar riqueza son muchas menos que las que se necesitaban antes. Y por lo tanto, esa riqueza que genera nuestro trabajo y nuestra inteligencia tiene que repercutir en el pueblo y no se la pueden apropiar ellos. Y por lo tanto hay una conglomeración de multinacionales que se están concentrando
con esos mercados, con esos fondos de inversión. Este mismo mes o hace pocos meses venían varias fusiones. Habréis oído hablar de la Monsanto, que es una multinacional que es la que tiene el transgénico y tal. Y era la más grande, americana, no sé qué. ¿Sabéis quién la ha comprado y quién se la ha comido? La Bayer alemana. Pero la Monsanto se había comprado una empresa que era del ejército, de la guerra, de esas privadas, la Blackwater. Y por lo tanto la concentración de poder económico y poder político es tremendo, en cada vez en menos manos. ¿Y qué planteamos nosotros con muchas más fuerzas progresistas en el mundo? O democratizamos nuestro país, o democratizamos Europa, o democratizamos el mundo, o aquí no va a haber posibilidad de vivir como personas. ¿Os acordaréis algunos que dijimos, es una barbarie la guerra de Irak? Pero ahora ya no tenemos Irak, es lo de Siria, es lo de Libia, es medio África en guerra. Y en África, eso que se habla antes de la Blackwater, en el Congo, existe el 80% del mineral, el coltán. No sé si alguien conocéis el coltán. El coltán es el mineral imprescindible para las nuevas tecnologías. Yo solo aprendí en mi trabajo, en la Ericsson. Los grandes cambios, las baterías, es imprescindible ese tipo de mineral que cuando se descubre. Y esa es la guerra del Congo. Y las multinacionales sacan ese mineral, no pasa ni siquiera por el gobierno del Congo. La mayor parte se vende por Ruanda y son esas multinacionales militares como la Blackwater las que están en las propias minas y controlan cómo sale el mineral. Porque fijaros, y yo os invito a lo del programa, por primera vez he visto yo en la parte internacional, Podemos plantea que hay que hablar de África, porque aquí de África solo se habla con las hechas que ponemos de que se pinchen y que se mueran, que no venga aquí nadie. Pero nosotros les robamos la riqueza a África y además les pagamos, como aquí se habla, vía los paraísos fiscales. El 15% del flujo de dinero, el 30% del flujo de dinero que tenía que entrar en África, no entra a África. Va a los paraísos fiscales, a Panamá y a esos sitios, porque pagamos con sobornos a gobiernos títeres para extraerles su riqueza y mantener a los pueblos empobrecidos. Y yo me alegro, se lo dije a usted, Luis, de por primera vez leer, porque o hablamos del mundo que vivimos o no hay salida país a país. El mundo nos mira con admiración, con respeto, porque en nosotros se está poniendo, yo creo que excesiva confianza, porque creen que en Grecia dieron un golpe de Estado. ¿Os imagináis cómo hicieron que le cerraron todos los bancos durante más de un mes? Hicieron el corralito, la burguesía griega se llevó todo el dinero y les acojonaron, como un golpe de Estado. En Portugal hay un gobierno progresista. En Italia hay preocupación, el propio Ramsey, que ha perdido las elecciones en Roma, en las municipales, y las ha ganado el 5 estrellas. Por primera vez hay una alcaldesa en Roma. Y por lo tanto el sur despierta. Nosotros somos la cuarta economía del euro. No somos un país pobre. Si aquí la primera revolución es que no se robe, si no se robase, no hubiéramos tenido que hacer ningún recorte en la sanidad. Yo tengo ahí los datos de los miles de millones que se recortan, pero esos miles de millones son mucho más los que han robado. ¿Os imagináis cuando escuchaba yo eso de la M30, que era un aparato que costaba 600 euros y hemos pagado por él miles y miles de millones de euros? Una mierda de aparato para la M30 que nos hemos quedado hipotecados para toda la puta vida por una obra faraónica para hacerse rico, 4 sinvergüenzas. Porque quien controla, en concreto en la comunidad, preguntar qué se hace en los palcos del Real Madrid o del Atlético de Madrid. ¿Quién va? ¿Quién toma whisky? ¿Cómo se cierran los negocios? Y solo romper eso es ya una revolución democrática en nuestro país. Y me preguntaban, ¿pero cómo es posible? Un partido que no existía hace 2 años, Podemos, y estemos disputando gobernar a la derecha rancia y reaccionaria de este país. ¿Por qué? Y yo se lo explicaba. Aquí ha habido gente
con inteligencia, que ha tenido la capacidad de hacer una radiografía de dónde estamos. Y yo lo digo que vengo de la izquierda toda la vida. Y la izquierda de toda la vida podríamos venir y compañeros, nosotros tenemos la razón y tal. Pero cuando venimos aquí, ¿cómo podemos? ¿Qué es lo que hemos aprendido en estos 2 años? Tenemos que regenerar un país. No se trata de ganar el 10 o el 15% en las elecciones. Eso ya lo hemos vivido, porque los 2 grandes se cambiaban. Ahora te toca robar a ti, hoy mañana me toca robar a mí. ¿Y por qué eso lo hemos vivido? Y como lo hemos vivido, eso ya no nos valía, porque gente en nombre de la izquierda ha hecho verdaderas cosas terribles. Mirar la foto de Caja Madrid, mirar lo que pasó en la Caja de Castilla-La Mancha, porque aeropuertos sin aviones hay de un color y del otro color, autopistas sin coches hay de un color y de otro color, y luego no digamos la familia Puyol, que no sé por qué no está todavía en la cárcel con todo lo que ha salido por ahí, pero bueno. Entonces, esa radiografía es la que nos hizo reflexionar. Si necesitamos regenerar un país, la obra de regenerar un país no es de un partido, es de un pueblo en marcha. Y hay que agradecer al 15M y a las mareas. Yo lo explicaba allí en mi mal francés. Yo me acuerdo de aquella manifestación de Democracia Ya, que subimos, joder, qué de gente, qué lío. Esto, yo nunca pensaba que tanta gente iba a salir a decir, aquí no hay democracia, esto no sé qué, no nos representan, aquella manifestación subiendo. Y luego quedarnos allí. Joder. Ese día me acuerdo que vino la policía, yo me llevé una pelota de las que tiraron, pero al día siguiente aquello se llenó. Y yo le decía a los de mi generación, yo no entendían nada, digo, pues calla, escucha y aprende. Y lo digo honestamente, porque eso de arriba, abajo, no los partidos, joder, yo que he luchado toda mi vida y ahora me dicen estos que aquí, que empieza. Y escuchamos, porque todo el mundo era el reflejo de una profunda frustración de todo lo que había pasado durante años en este país. La gente no confiaba porque en uno u otro partido se veían reflejados. El 15M nace con el Partido Socialista en el gobierno, que luego viene la mayoría absoluta del PP. Y escuchar a la gente que a lo mejor nunca se había preocupado por la política, gente que salió, sobre todo los jóvenes, porque aquí decíamos, nuestros hijos vivirán mejor que nosotros, tienen 2 carreras, 3 máster, no sé qué. Sí, pues vete a poner copas en el verano, que eso es lo que vas a tener, o vete a hacer no sé qué. Y eso, la gente que había estudiado, que creía que por ese hecho iba a tener una vida mejor, se daba cuenta, ¿y de qué me sirve? Y cogían las maletas. Y no es jauja lo que se vive por fuera. Yo os aconsejo ver el documental de Isiar Boyarín, de la gente que viaja, porque no nos reciben con los brazos abiertos en ningún sitio, a nadie, por desgracia es así, ni en Inglaterra, ni en ningún lado. Mira ahora, aunque se queden, no sé lo que saldrá, pero ya no nos van a dar los mismos derechos a un español que vaya a Inglaterra con los acuerdos que quieren negociar con Europa, que es tener médico, porque aquí lo que está en juego es cómo refundamos también Europa. Y por lo tanto va a haber recorte. Y esa gente dijo, no, yo no me conformo y basta ya. Y luego, es que los médicos de la noche a la mañana eran rojos, habían descubierto que no, pero no admitían que los recortes, gente que son profesionales, que trabajaban y que creían que iban a ir a más, se daban cuenta que nuestros recursos iban a poner ladrillos, no a mejorar la sanidad. Y por lo tanto salieron y se juntaron médicos, enfermeros y afectados, y por eso salieron las mareas. En la educación, el otro día me contaba una sobrina en San Blas, en una clase de 38 alumnos de 13 años, donde hay una parte importante que ni siquiera conocen el castellano porque son emigrantes, gente, tal. Igualdad de oportunidades, mentira. Es que va a aprender lo mismo en una clase en un instituto de esos de 38 que en un colegio privado, que van 18 o 15. Y todo eso, ese movimiento, hubo gente que dijo, es la hora del pueblo, y por lo tanto se pone un instrumento
Nunca antes se podía haber votado como votan 140.000 personas para decir si hace esto o aquello. Y eso es Podemos. Y eso ahora el gran salto que se ha dado con las mareas. El otro día estuve ayer o antes de ayer cuando vino Ada Colau. Los ayuntamientos del cambio. Todo ese aprendizaje, el otro día Rita nos explicaba cómo hasta ahora no pagaban el IBI, ni el Hotel Rin, ni el Hotel Palace, por poner algunos ejemplos. Dicen que era el monumento, una mierda monumento. Era un hotel que te estaban forrando sin pagar impuestos. Y por lo tanto, todo eso es este movimiento. Y hay algunos que dicen, oh, esto es una nube de verano. Pues claro que tenemos problemas, porque no es fácil enfrentarse al enemigo, a un enemigo que tiene tanto miedo, porque tienen todo que perder, porque estos son como los dueños de la finca y nos quieren tener como los de la película esa de Extremadura, de esclavos de ellos. Y nos hemos dicho que no, que nos hemos puesto de pie y Podemos no es una nube de verano y les vamos a ganar. Si no les ganamos en esta, yo os puedo asegurar que tarde o temprano los que nos han robado, los que nos han saqueado, irán a la cárcel. ¡Viva Podemos! ¡Adelante, compañeros!